Bienvenidas y bienvenidos, en nombre de la Cátedra Jean Monnet de Historia de Europa y de la Integración Europea, a esta nueva jornada de nuestro taller sobre Europa y los derechos humanos en perspectiva histórica. Hoy es una fecha especialmente significativa para nosotros. Evidentemente, el 9 de mayo, aniversario de la Declaración Schuman, celebramos el Día de Europa. Es una fecha que brilla dentro del calendario anual del ciclo de la vida, ¿no? de los europeos y de la Unión Europea. Es un día que simboliza la unidad y el compromiso del continente con la paz, con la democracia y con los derechos fundamentales. En esta ocasión tenemos con nosotros un invitado de excepción que va a presentar a continuación mi colega y miembro de la cátedra, el profesor Antonio Moreno Juste, César Luna López, y con ello culminamos esta primera etapa del taller, que continuará con una segunda etapa, y con ello completaremos todo el ciclo en el mes de otoño. Y con ello habremos cubierto en esta semana distintos aspectos que relacionan Europa y los derechos humanos. El martes hablamos de las relaciones internacionales hoy de la Unión Europea y el papel de los derechos humanos en las mismas. El miércoles hablamos de los derechos humanos y la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa, conmemorando el 50enario del Acta Final de Helsinki. Ayer hablamos de las transiciones a la democracia en la Europa del Sur y los derechos humanos. Y hoy nuestro tema genérico, que enseguida abordará nuestro invitado, son los derechos humanos y la Unión Europea. Sin más, voy a pasar la palabra al profesor Antonio Moreno y os invito a aprovechar esta ocasión de diálogo, de aprendizaje en torno a Europa, que sigue siendo, a pesar de sus crisis y sus imperfecciones, una referencia en la defensa de los derechos humanos. Os doy las gracias por participar con nosotros en este taller y cuando quieras, Antonio, todo tuyo. Pues muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Es un enorme placer, es un honor tener con nosotros a un amigo y un académico que tiene esta doble condición de académico y político, que no es tan habitual encontrarlo. Se trata de César Luna López, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid, profesor colaborador externo de la UNED, patrono de diferentes fundaciones, la Pablo Iglesias, Sistema, miembro del Consejo Asesor de diferentes revistas y miembro del Parlamento Europeo dentro del Grupo Socialistas y Demócratas desde 2019. Asimismo, ha sido diputado al Congreso entre 2008 y 2019 y ha tenido cargos de una enorme responsabilidad dentro de la ejecutiva del Partido Socialista en otros años. Es autor, por otro lado, de una serie de monografías excelentes como La fuerza de la socialdemocracia, José María Marabal, biografía de un político e intelectual reformista, junto a Juan Carlos Sánchez, el libro Partidos Políticos, Democracia y Cambio Social, junto a José Félix Tezanos, Cartas de Ginebra, Voces de nuestro siglo XX, junto a José Luis Gómez Urdáñez, y Socialistas de La Rioja en la historia, diccionario biográfico del PSOE y de la UGT, 1882-1975, con un compañero de nuestro departamento, Pedro Barroso. Asimismo, es editor de otros libros como 100 años de la huelga de 1917 y un libro que a mí especialmente me llega próximo por otras cuestiones de carácter personal, que es En defensa de Julián Besteiro, socialista Andrés Saborit. Como os decía, César es un gran amigo y es un placer y un gusto tenerte aquí hoy. Te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has realizado para poder estar aquí con nosotros. Y sin más que añadir y agradeciendo, como siempre, tu presencia, te paso la palabra, querido amigo. Muy bien, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, profesor Esal, profesor Moreno, Carlos, Antonio. Para mí es un honor celebrar el Día de Europa en una universidad pública, en una cátedra tan relevante como esta y con gente tan interesante como vosotras y como vosotros, y bajo la atenta mirada de don Julián Besteiro Fernández, cosa que para un socialista como yo pues siempre tiene su interés. Vamos a abordar el tema dentro de... El profesor Sanz Carlos hablaba sobre esa secuencia que habéis tenido esta semana y efectivamente hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y la Unión Europea.
pero quisiera hacer una primera digresión y después pues, poder ver rápidamente, antes de que pasemos a la parte interesante, la parte de los talleres y de los debates, una digresión sobre lo que significa la Unión Europea hoy, en una nueva época. Porque estamos acostumbrados a valorar en la historia la importancia, el impacto, el significado de esa organización internacional, de ese constructo político y de redistribución de rentas, por otro lado, que es la Unión Europea, pero ciertamente estamos en una nueva época, una época donde las actitudes neoimperialistas vuelven a determinar buena parte de lo que nos sucede, buena parte de lo que somos, y por tanto la reserva democrática y de derechos humanos que es la Unión Europea cobra más importancia aún en este contexto actual, donde las disputas territoriales, y cómo nos suena esto, ¿verdad?, y sobre todo a la gente más joven que tiene más fresco el repaso de la historia de los siglos recientes en lo que llamamos historia contemporánea, pero ahora que podemos recordar el siglo XIX, buena parte del siglo XIX, buena parte del siglo XX, esas disputas territoriales, cuando vemos lo que pasa en Ucrania, pero vemos lo que pasa en Palestina, escuchamos lo que pasa sobre los planes de Trump en torno a Canadá, Groenlandia, volvemos a una época de neoimperialismos. Y entonces, una sociedad como la sociedad europea, digo sociedad o sociedades, nuestra divisa, nuestro lema es unidos o unida en la diversidad, que garantiza la libertad, que es una sociedad abierta, que es una sociedad que mantiene los valores ilustrados, tolerante, que pone por encima de todo rule of law, el Estado de Derecho, la justicia, la igualdad de oportunidades, pues es una gran reserva y un gran punto de esperanza frente a un mundo que, como digo, creo que configura una nueva época, particularmente desde lo que podríamos denominar the stab in the back, dicen los ingleses, la puñalada en la espalda de Donald Trump, a los ucranianos realmente, lo que a nosotros nos concierne, pero a toda Europa a través de la espalda concreta de las ucranianas y de los ucranianos. De manera que estamos en una nueva época y la Unión Europea va a convertirse en esa reserva de los derechos humanos. No solamente tendremos que preocuparnos de preservarlos para nosotros, sino de seguir exportándolos al mundo, con una misión absolutamente humilde y democrática. La Unión Europea no puede ser tampoco un ente que intente imponer nada, sino que intente, a través del ejemplo, emocionar a otras sociedades. ¿Por qué casi todos los países del este, particularmente Ucrania, quieren ser europea, quieren ser Europa? Pues porque somos unas grandes democracias con derechos humanos y, por tanto, ese es el atractivo, esa es la gran garantía que ofrecemos a otras sociedades. Tendremos que aprender, no es materia de hoy, pero lo dejo aquí para cuando después podamos hacerlo en los talleres, que conceptos lejanos en otro momento como seguridad o defensa van a formar parte del nuevo paradigma de la protección y de la defensa de los derechos humanos aquí y en el resto del mundo, por motivos evidentes, como estamos viendo, esa puñalada en la espalda que hablaba. Bueno, nosotros estamos aquí en una universidad pública, pero otros están desfilando en el Kremlin u otros están desmantelando universidades públicas y privadas al otro lado del Atlántico. Es decir, en este 9 de mayo hay diferentes formas de ver lo que para nosotros es el principio de la construcción europea, para otros el fin del ciclo de guerras mundiales que se inició en 1914. De manera que esta era la introducción que quería dejaros un poco también como digresión o como reflexión. Uno,
Es demasiado pronto, como historiadores, que estamos acostumbrados a trabajar con tiempo, es nuestra materia, y nuestra herramienta son los papeles, los archivos, las huellas, los testimonios. Pero fijaos, yo creo que podemos ya constatar que de unos meses acá estamos ante una nueva época. Yo creo que eso lo podemos constatar. Hay una nueva época. Y podemos incluso también asegurar qué ingredientes modulan esa nueva época. Y uno de los ingredientes es los neoimperialismos, el otro son las disputas territoriales, que es la base de esa competencia entre los imperios. Y en ese contexto, pues celebramos el cumpleaños de la Unión Europea y lo celebramos pudiendo hablar de los derechos humanos y la Unión Europea. Quiero que veáis un poco por encima la primera parte de objetivos de la Unión Europea, que es el artículo 3 del Tratado de Lisboa. No me voy a detener en ello, lo vamos a pasar desde aquí. Muy bien. ¿Es esta de aquí? Sí. Sí. Muy bien. Ah, perfecto. Bueno, pues ahí yo había puesto los objetivos de la Unión Europea. Fijaros que los he distinguido por esta digresión que hacía en dos, dentro de las fronteras, dentro de nuestras fronteras y en el resto del mundo. Y, bueno, pues ahí tenéis promover la paz, sus valores, el bienestar, libertad, seguridad, mercado interior, por supuesto, calidad del medio ambiente, hay una práctica preparada sobre ello después, progreso científico y tecnológico, combatir la exclusión social y la discriminación, fomentar la justicia y la protección sociales, reforzar la cohesión económica y social, respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística, pero también tenemos valores en el resto del mundo. Afirmar y promover nuestros valores, contribuir a la paz y la seguridad y al desarrollo sostenible del planeta. Fijaos que esto, en un momento donde Estados Unidos otra vez va a dejar de ir, en las siguientes en Brasil, en otoño, a las cumbres del clima y también, por cierto, a las conferencias de partes de Naciones Unidas de biodiversidad, tan importantes como las del clima, pues este propósito de la Unión Europea es más importante en este contexto en el que Estados Unidos de nuevo va a regresar y a apartarse de esas cumbres internacionales. Contribuir a la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, comercio justo, erradicación de la pobreza, protección global de los derechos humanos y atentas, el estricto respeto del derecho internacional. En un momento donde Trump dice que puede no solo cambiar el nombre de los golfos, o sea, que convertirse en una especie de Ptolomeo moderno, sino que puede adquirir Groenlandia o Canadá. El extrema derechista ultra Netanyahu puede decir que va a ocupar y va a desalojar Gaza, o Putin, que afirma que Ucrania es Rusia. El hecho de que la Unión Europea diga el estricto respeto del derecho internacional puede parecer algo contracultural. Ayer veíamos el cardenal Prevost, Papa León XIV, decir el mal no prevalecerá. Pues ojalá, pero son propósitos, me pareció que era también algo contracultural, como esta declaración de la Unión Europea en relación a respetar el derecho internacional. Me interesaba después que, después de esta rápida visión de los objetivos de la Unión Europea, habláramos de los valores de la Unión Europea. Y voy a pasar muy rápido sobre ellos, pero fijaos, dignidad humana. Todo esto está sacado, extraído de nuestros tratados. Maastricht y Lisboa, el Tratado de Funcionamiento de la Unión. La dignidad humana. El otro día leía un librito recién salido que es fruto de una conversación que se produjo en mayo del año pasado entre Tomás Piketty y Michael Sandel. Y al final, la conclusión de esa conversación, el libro se llama Igualdad, ¿qué es y por qué importa? Acaba de salir en debate, creo que es debate quien lo ha editado, y lo recomiendo para las lecturas de los estudiantes. Al final dicen un proyecto progresista para el mundo, y ellos dicen, bueno, tiene que haber, 1, distribución, 2, tiene que asegurarse la participación,
porque si la gente se siente en los márgenes, eso es un problema. Y a continuación concluyen 3, dignidad. Tiene que no solamente existir la dignidad, sino sentir emocionalmente las mayorías sociales la dignidad. Y esto me chocaba. Yo había preparado ya esta presentación, se la había pasado al maestro Moreno, y me chocaba que digo, mira, es lo primero que flota en los tratados de la Unión Europea es la dignidad humana. Segundo, la libertad. Ojo, y lo digo desde un territorio fundamentalmente libre, como es una universidad, más esta, por su carga histórica, la Universidad Complutense de Madrid, pero lo digo dentro de una universidad que está dentro de una región donde la libertad se ha maltratado como un eslogan. La libertad no es un eslogan. Los valores, estoy hablando de los valores de la Unión Europea. Los valores no pueden convertirse en eslóganes, me da igual que sean en campañas políticas o de campañas publicitarias. Porque los eslóganes forman parte de algo que se llama mercantilismo. Y los valores forman parte de algo que se llama la materia de esta mañana, que son derechos. Por tanto, la libertad. Y aquí toda esta libertad tan maravillosa, como por ejemplo la libertad de circulación, que se lo digan a los rumanos, supongo que luego en el coloquio hablaremos de la nueva situación en Rumanía, que han estado peleando por algo que nosotros tenemos desde hace años, que es en esa pequeña ciudad suiza que se firmó, que se llama Schengen, y por la cual podemos movernos libremente y como queramos. Las libertades individuales, el respeto a la vida privada, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, de religión, de expresión, de información, todo eso forma parte de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Fijaos, cuando hablamos de reserva de democracia, de derechos humanos de la Unión Europea, todo lo que significa. Democracia, que, bueno, teniendo en cuenta los pasos atrás que se están dando, fijaos que aquí no tenemos ninguna duda de que dentro de como máximo 2 años va a haber elecciones en esta región, porque así lo marca una norma y habrá. Estamos en mayo ahora, pues habrá. Y en 2 años y poco, como máximo, pues habrá elecciones también a las Cortes Generales, al Congreso y al Senado. Pero, ¿por qué hago este paréntesis? Porque un coloquio como este en una universidad de Estados Unidos, quizás se pregunten ya en serio si va a haber elecciones en Estados Unidos. De momento no se lo están preguntando en serio, pero ya están empezando a decir, bueno, ¿se presentará Trump, y eso es inconstitucional, por 3ª vez? Entonces, eso significará que habrá unas elecciones verdaderamente plenas, ¿no?, justas en Estados Unidos. Bueno, son preguntas que empiezan a hacerse. Nosotros no nos hacemos esa pregunta en ningún país de la Unión Europea. Y eso que hay dudas sobre las condiciones, por así decir. Ya sabéis que esto muchas veces cuando las misiones electorales, y creo que en esta presentación lo voy a citar rápidamente después, dentro de la Unión Europea se distingue entre elecciones libres y elecciones justas. Por ejemplo, hubo un dictamen que yo leí una vez donde se decía que en Hungría las elecciones habían sido totalmente libres, pero que había más dudas en cuanto a justas. ¿Por qué? Pues el desnivel de medios de la oposición con respecto al gobierno de Orbán, por ejemplo, ¿no? Lo digo esto para que no nos vayamos con la conclusión de que todo es bueno y todo es maravilloso en la Unión Europea. No, tenemos muchos problemas internos. De hecho, esa nueva época determina parte de lo que tenemos que hacer, pero los problemas internos que tenemos también, aunque no es materia, al menos de mi exposición inicial, puede que desde luego sí desde en la parte de los talleres. Pero la democracia es un gran valor en la Unión Europea indiscutible. Igualdad, Estado de Derecho y por supuesto, derechos humanos. Bueno, pues como os pongo ahí, estos objetivos y valores constituyen la base de la Unión Europea, se establecen fundamentalmente en el Tratado de Lisboa
y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Vamos a ver ahora los derechos humanos en los tratados. Es una especie casi de disección, como si estuviéramos en un laboratorio de ciencias experimentales. Empezaremos por el artículo 2, lo tenemos ahí, consagra el respeto de los derechos humanos como uno de los valores en los que se fundamenta la Unión, siempre. Y fijaos que dice el artículo 2, importantísimo, incluido los derechos de las personas pertenecientes a minorías, clave en cualquier democracia que se precie. Y después dice, sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, y la igualdad entre mujeres y hombres. Esto es lo que más se parece a cualquier descripción de sociedad ideal que hubieran tenido los utópicos, desde Fourier hasta Tomás Moro, pues es lo que tenemos en la Unión Europea. En el artículo 3.5 establece que en su acción exterior la Unión tiene como uno de sus objetivos fundamentales la protección y promoción de los derechos humanos. Es decir, ese doble juego de no solamente no lo tenemos que aplicar, sino que tenemos que ser capaces como Unión Europea de trasladarlo a la escena internacional. Y fijaros que va más, va el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio, lo he citado antes, vuelvo a decirlo, libre y justo, la erradicación de la pobreza, la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como el estricto respeto al desarrollo del derecho internacional, de nuevo tan importante en esta, me atrevo yo a llamarla nueva época. Maastricht, ahí tenemos cómo establece que la acción exterior se guía por la universalidad. Aquí es donde se ve directamente el peso desde la fundación de la Unión que ha inspirado de la Ilustración, esta vocación de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Y se habla de esa indivisibilidad y también de las libertades fundamentales. Y vuelve a mencionar la democracia, el Estado de Derecho. Pasamos después a la Carta de los Derechos Fundamentales y, como veis ahí, define los derechos fundamentales todos, tipo civil, económico, político, incluye todos los recogidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, todos quedan incorporados, los derechos y libertades consagrados en el Convenio Europeo y los derechos y principios derivados de las tradiciones constitucionales comunes. Esto proviene del Consejo de Niza del año 2000. Ahí vamos a la Carta, que se divide en 54 artículos, la Carta de Derechos Fundamentales del 2000, y como veis, de nuevo, la dignidad, las libertades, la igualdad. Y después, si pasamos, tenéis la solidaridad, la ciudadanía y la justicia. Es decir, no sé qué será de nosotros y de qué será de este proyecto, pero lo que sí que estoy convencido es que dentro de 2 o 3 siglos, cuando se analice este experimento democrático de reserva de derechos humanos, de redistribución de la renta dentro de un continente, que no hay ningún tipo de comparación en la historia, pues desde luego que será con los ojos, iba a decir, de los historiadores y las historiadoras de dentro de 2 siglos, pero posiblemente también con los ojos de esas super máquinas computadoras y robots, que serán los que harán la historia posiblemente en ese momento, cuando analicen todo esto y se darán cuenta de lo que ha sido la Unión Europea, que espero que siga siendo dentro de 2 siglos, pero para lo que ellos llamarán la primera etapa, entonces, supongo, ¿no? Dirán las primeras 7 décadas de esa gente, ¿no? Lo que hicieron, ¿no? Y se darán cuenta que no había habido nunca en la existencia de las sociedades humanas una preocupación tal por la mujer y por el hombre, por los humanos, las personas en el centro.
Por eso es tan relevante, y no lo he dicho al principio, mis disculpas, tan relevante este tema que se ha escogido por la cátedra este año, que es los derechos humanos, porque es el foco de la Unión Europea. Bueno, pasamos ahora a la parte de la política, donde vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué valores hemos diseccionado en los tratados? Vamos a ver ahora qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos a través de los órganos que tenemos. El Consejo Europeo, como sabéis, que son las orientaciones generales de política exterior y de seguridad común, importantísimo siempre, pero en este contexto de más política exterior que nunca, pues más si cabe. El Consejo de Asuntos Exteriores, ya yo os he resaltado que está el grupo de derechos humanos del Consejo, que es el que lleva los debates y la toma de decisiones en lo relativo siempre a los derechos humanos. Debajo os pongo las delegaciones de la Unión Europea, muy relevantes, y aquí quiero contaros por aportaros algo, por esa, lo decía el profesor Moreno, esa condición híbrida mía de una parte de académico, fundamentalmente político. Yo presido la delegación de las relaciones de la Unión Europea con la península de Corea. Realmente son las relaciones con la República de Corea, como os podéis imaginar, con la República, como se llama, democrática de Corea, Corea del Norte, como le conocemos en el argot, pues las relaciones no son muchas, es decir, ninguna. Una de las cosas que más me ocupa es recibir a las asociaciones de derechos humanos de coreanos que han logrado huir de Corea del Norte y denuncian, que son muy pocos, y denuncian lo que está pasando en Corea del Norte. Esa es la vocación de la Unión Europea, proteger los derechos humanos en todo el mundo. Este es el trabajo que hacen las delegaciones de la Unión Europea en todo el mundo. O, por ejemplo, asistir a las denuncias de algunas empresas chinas que tienen mano de obra precisamente de coreanos que huyen, que son captados por mafias y que son metidos en barcos, grandes barcos de empresas chinas, y tratados como esclavos. Bueno, pues ese es el trabajo que desarrollan las delegaciones de la Unión Europea. Bueno, la comisión es lo más parecido que tendremos nunca a un gobierno europeo, con todas sus contradicciones y sus problemas, y negocia los acuerdos internacionales, ahora más relevante que nunca por la nueva situación, por esa nueva época. Supervisa el proceso de ampliación, también ahora muy relevante, procesos de vecindad, siempre en cooperación con el Servicio de Acción Exterior. El representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, actualmente está Olof Skog, que asumió pues, hace poco más de un año su tarea, y después pues, el Parlamento Europeo, que también contribuye y lo vamos a ver, lo vamos a seguir viendo a través de la presentación. No sé en qué momento, pero por si acaso, vamos a ver ahora el papel del Consejo, pero por si acaso no está, que quede aquí dicho que es muy importante que contemos con una, en este caso, representante de Acción Exterior y de Seguridad Común. Ahora es más importante que quien ocupa el cargo desarrolle las labores y se ocupe de eso. Hemos tenido hasta 2 españoles en ese puesto, Javier Solana y Josep Borrell. Ahora es una política liberal, Kaia Kallas, y pues ante esta nueva época, la verdad que el trabajo que está desarrollando, pues bastante mejorable. Lo dejo aquí también, pues si algún alumno quiere hacer algún trabajo de fin de grado o sobre la política exterior de la seguridad común y lo que han aportado sus representantes. Desde luego que en relación con el exterminio que estamos viendo en Gaza, bastante deficiente. Y además no creo que represente la voz ni los pensamientos de la mayoría de europeos y de europeas.
por si acaso, no recuerdo ahora si a lo largo de la presentación, que iré aligerando para que no se nos haga más largo de lo previsto. Bueno, el papel del Consejo. El Consejo adoptó en 2012 un marco estratégico sobre derechos humanos y democracia, cuyos principios prevén la integración de los derechos humanos en todas las políticas de la Unión. Es decir, desde hace 12 años, 13, tenemos un marco estratégico que dice que los derechos humanos son el hilo conector de las políticas. Y esto es pues, relevante. Después contamos con el Plan de Acción de la Unión Europea para los Derechos Humanos y la Democracia. Este es más reciente, es de 2020, y este lo lideró el representante entonces, que era Josep Borrell. Tiene 5 propósitos, 5 ámbitos de actuación, los tenéis ahí abajo: proteger y empoderar a las personas, construir sociedades resilientes, inclusivas y democráticas, promover un sistema mundial de derechos humanos y democracia, aprovechar oportunidades y afrontar retos, y alcanzar las metas trabajando juntos. Seguimos con el papel del Consejo porque hay una serie de directrices temáticas en materia de derechos humanos. No las vamos a ver todas, pero bueno, quería que las tuvierais ahí. Esta presentación, si alguien la necesita, la podemos perfectamente enviar. Bueno, y ahí tenéis una serie de prioridades que son las directrices temáticas. Después están las estrategias nacionales de la Unión en materia de derechos humanos y democracia, que siguen un enfoque ascendente, como le llaman ellos, y que bueno, se adaptan a cada país y fijan objetivos para un periodo de 3 años. Con lo cual, no solamente es ir, digamos, por arriba, ¿no?, y marcar grandes objetivos generales, sino que después hay también un seguimiento trianual. Y la Unión incluye las cuestiones relativas a derechos humanos en el diálogo político con terceros países u organizaciones regionales. Pasamos a una parte importantísima, he mencionado 2 veces y os lo he recalcado, la parte del comercio justo, están los acuerdos comerciales. ¿Y qué ocurre? Pues que siempre hay una cláusula sobre derechos humanos que define el respeto por los derechos humanos como un elemento fundamental. Con esta cláusula, lo tenéis en el segundo párrafo, se puede después reducir o suspender la cooperación en caso de violaciones graves de los derechos humanos y de los principios democráticos. No sé a vosotras y a vosotros, a mí me parece que esta cláusula pudiera invocarse en el caso de los acuerdos que tengamos con el Estado de Israel. Digo yo, aquí lo dejo para el debate posterior. Hay después regímenes comerciales preferenciales concedidos por la Unión a los países en desarrollo, donde se pueden implementar convenios en materia de derechos humanos. Paso a países candidatos y la política europea de vecindad. Esto, bueno, pues aquí mis grandes amigos expertos se lo saben porque lo habéis estudiado y yo he leído vuestros libros. Es bueno, los requisitos a veces leoninos para la adhesión, y uno de ellos es el estricto mecanismo de condicionalidad, y se dice democracia, Estado de Derecho, y el tercero que aparece cuando hablamos de la adhesión es los derechos humanos, el respeto y la protección de las minorías. O sea que, como veis, siempre en toda la política de la Unión, la básica, que es quién puede pertenecer al club, enseguida aparecen los derechos humanos. Las misiones de observación electoral, muy importantes, antes os hablaba de las delegaciones, son las 2 patas en las cuales el Parlamento Europeo se convierte en un actor pseudodiplomático, cosa que es muy relevante porque no suele ser normal que los poderes legislativos ocupen un espacio, una influencia pseudodiplomática. El Parlamento Europeo lo tiene con esas delegaciones, os ponía el ejemplo de Corea, que es el que me toca más de cerca, pero con las misiones de observación electoral, donde se pretende, dicen, todo esto que leéis está sacado todo de los tratados y de los reglamentos que recogen estas misiones del Parlamento. Aumentar el respeto de los derechos humanos, como mediante la lucha contra la intimidación y la violencia durante las elecciones y el refuerzo de las instituciones democráticas. Que las misiones de la Unión Europea son muy rigurosas, con unos equipos técnicos amplísimos, profesionales, vamos, de lo mejor que tenemos en el funcionariado público de la Unión Europea. Son buenas, lo atestigua que cuando hay, digamos,
previsión, ¿no?, o una sensación de que no se aseguran las condiciones electorales. Los gobiernos que tienen pendiente autorizar o no hacen muchos esfuerzos porque la Unión Europea no esté presente. Y, sin embargo, las oposiciones, las que sean, están siempre deseosas de que la Unión Europea participe en esas observaciones. Esta es la prueba de que las observaciones son muy rigurosas y, por tanto, también muy útiles para avanzar en la consolidación de las democracias en todo el mundo. Foros multilaterales. La Unión defiende los derechos humanos en todos los foros multilaterales. Os los he puesto todos. Todos son todos. Quizás uno de los más importantes, por lo que pueda ir pasando ahora, no quiero mencionar de nuevo expresamente, pero acordaros de Oriente Medio, Oriente Próximo y, al final, la Corte Penal Internacional. Ahí está también la Unión Europea, para que los derechos humanos se protejan y se defiendan en la Corte Penal Internacional. Bueno, tenemos programas que también os los he puesto ahí, como el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional Europa Global, que tiene un presupuesto para el periodo 21-27 de más de 1.500 millones de euros, un programa, por tanto, muy relevante. Y, bueno, pues para terminar, y vamos a pasar al papel del Parlamento Europeo, pues ahí os pongo una panoplia casi de reglamentos, directivas, informes anuales, de medidas restrictivas, donde se recogen pues, todos los análisis sobre derechos humanos. Hoy os he puesto alguna referencia al medio ambiente. Y después también el informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo. Informe que es público, que es disponible. Esto lo hemos debatido el mes pasado, os lo he puesto ahí. Y votamos el informe anual correspondiente al 2024. Y el informe advertía, es público y se puede acceder, sobre el creciente autoritarismo, graves violaciones de los principios de universalidad, de unos derechos humanos que fueron adaptados hace 8 décadas. Y se dice, particularmente, el derecho a una vida sin tortura, la libertad de expresión, igualdad de género, acceso al agua, a la vida y a defenderla, a la no discriminación por raza, ni religión, ni orientación sexual. Bueno, el informe anual sobre los derechos humanos es una fórmula de ser conscientes de la problemática que hay en torno a los derechos humanos fuera de nuestras fronteras. Pasamos ahora al papel del Parlamento Europeo y después del papel del Parlamento Europeo veremos el de la Comisión y después un rápido vistazo al SEAE, al Servicio de Acción Exterior, y con eso terminaremos, lo prometo, para que podamos pasar a los talleres. Bueno, el Parlamento Europeo, pues, ¿qué os voy a decir? Es el poder legislativo, es el poder más democrático en una unión que está bien que lo digamos hoy, que tiene su origen en lo que lo tiene, en un pacto, digamos, muy por arriba, se podría decir, de élites políticas, élites intelectuales. El Parlamento Europeo lleva, y cada vez que asume más competencias, pues más aún, lleva ejerciendo de esa base de legitimación democrática de la construcción de la Unión Europea también por abajo. Y, por tanto, es relevante. Y tiene pues un trabajo en la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos humanos a través, sobre todo, del seguimiento y de la defensa de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión. Bueno, de esta diapositiva que os pongo, lo más importante es la parte de abajo, y es que el Parlamento Europeo se pronuncia sobre las violaciones de los derechos humanos todos los miércoles por la tarde, los jueves por la tarde de cada semana de Estrasburgo, como esta que acabamos de tener. Cuando digo semana de Estrasburgo me refiero, el Pleno se reúne una vez al mes, se reúne en Estrasburgo, esa ciudad alsaciana en disputa desde las guerras franco-prusianas y que forma parte de una especie de corazón de Europa. Bueno, pues en Estrasburgo los miércoles y los jueves los debates son sobre las violaciones de los derechos humanos. Ahí hay una discusión de los grupos y finalmente se eligen
los temas que se consideran más prioritarios para debatir y para instar al Consejo y a la Comisión a que tome determinadas políticas en relación a la defensa de los derechos humanos y también sobre la violación de los mismos que se producen. Aquí se desarrolla más y se desarrollan después las resoluciones del Parlamento. Y aquí ahora pues pongo un caso concreto para que no... quiero que lo sepáis, que lo tengáis ahí. Esta semana hemos hecho una resolución durísima del Parlamento Europeo contra un país que quiere formar parte y ojalá que pudiera reunir los requisitos, como es Turquía. Pero Turquía está encarcelando a la oposición. Y hay dudas sobre la limpieza de las elecciones. Entre otras muchas cosas. La resolución es pública y en la página web del Parlamento la podéis ver. Y se pueden ver las enmiendas y también las votaciones, para que también veáis qué ha votado cada uno. Porque la conformación, desde hace un año que hubo elecciones en el Parlamento Europeo, sabéis que esta es la conformación, según qué sumas hagamos, más conservadora de la historia del Parlamento Europeo. Con lo cual, la resistencia de los grupos progresistas es más importante que nunca. Pero vuelvo y regreso a Turquía. Esa es una parte práctica. Y mucha gente, y a veces se banalizan de grupos más antieuropeístas y que por tanto van al Parlamento como caballo de Troya, dicen, ¿y qué pintamos aquí hablando de Turquía? Pues que se lo digan a Erdogan, porque los servicios diplomáticos turcos llevan toda la semana preocupadísimos, os lo puedo asegurar, sobre qué íbamos a votar los parlamentarios en torno a Turquía. Porque lo que hemos votado los parlamentarios es una recomendación al Consejo y a la Comisión sobre, en estas condiciones no se puede negociar con Turquía. Ese es el resumen. Podéis acceder y podéis verla. En estas condiciones, no. Luego, es muy importante lo que dice el Parlamento Europeo, sobre todo en un momento donde la participación cuesta, pero ya hemos pasado esa frontera, ese Ecuador de la mitad más. Es decir, ya es más del 50% en la media de los países de la Unión Europea de la gente que vota, lo cual la legitimación, que siempre es, sea la participación que sea, pero si se quiere la legitimación política, social, cada vez es mayor. Bueno, pues esa es la importancia. ¿Por qué lo pongo aquí el ejemplo de Turquía? Porque se está defendiendo sobre todo la defensa de los derechos humanos en su concepto más amplio en esa negociación. Tenemos después una comisión que se encarga particularmente de esto, que es DROA, la subcomisión de derechos humanos, y esta subcomisión se encarga de supervisar y de trabajar particularmente, especialmente sobre los derechos humanos. Y después os he puesto otras comisiones, que las veis en el primer párrafo, como son la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Comercio Internacional, importantísima, y ahora más que nunca, porque estamos hablando de Mercosur, de México, de la India, y vete a saber, pero después del viaje que van a hacer Ursula von der Leyen y Antonio Costa, en algún momento dado el mundo que estamos, esta nueva época, pues hablaremos también de acuerdos, posiblemente con China. Fijaros lo importante que va a ser en esta comisión preservar esa cláusula de condicionalidad que veíamos en un párrafo anterior sobre que se cumplan los derechos humanos dentro de las disposiciones y de las negociaciones comerciales. Por tanto, la comisión INTA, importantísima. La comisión de desarrollo, bueno, pues imaginaros, antes hablábamos de las cumbres de medio ambiente y de biodiversidad. Ahora que el impresentable de Trump ha retirado toda la ayuda al desarrollo, es un hueco enorme que la Unión Europea tiene que ocupar, igual que las cumbres multilaterales. Es decir, todos los espacios multilaterales que Estados Unidos está abandonando, los tiene que ocupar la Unión Europea, con capacidad, con políticas y con presupuesto. Entonces, la Comisión de Desarrollo, pues más importante que nunca. Y otra que es evidente, la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, que es la Comisión FEM, porque siempre que hablamos de derechos humanos, hablamos, cuando se habla de mala situación y de violaciones, de una situación agravada cuando hablamos de mujeres y de niños. Y si decimos mujeres y niñas, súper agravada. Y de eso se ocupa la Comisión FEM. Bueno, pues una subcomisión que la veíais en la diapositiva anterior y unas comisiones que tienen entre su cometido
un seguimiento particular sobre los derechos humanos. Bueno, pasamos ahora a una cosa más simbólica, pero es muy importante. Hoy es un día simbólico, el día 9 de mayo, y las conmemoraciones, las celebraciones son muy importantes, y es el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Y aquí os digo lo mismo que os decía con las misiones electorales. Cuando el premio se da a personas que están en sus países perseguidos, en el país al que se le da suele estar muy preocupado porque se le dé. Con lo cual, bueno, alguien dice, es un premio, no, es muy relevante. Es la marca europea a la defensa de los derechos humanos y de la dignidad. Y, por tanto, claro que es importantísimo. Bueno, ahí os he puesto distintos años los que están, pero no me parece que tengamos que detenernos en ello. Voy terminando con esta es la última diapositiva del papel del Parlamento y después pasaremos a la Comisión. Bueno, pues el apoyo a la democracia en todo el mundo era sobre todo para recordar que hace unos años, más de una década, pues el Parlamento, la Unión Europea, recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución al avance de la paz, reconciliación, democracia y derechos humanos. Lo destacaba aquí porque dentro de esa concesión el papel del Parlamento Europeo fue especialmente reconocido. Bueno, pues vamos con esa especie de gobierno, o lo que tendremos más parecido a un gobierno en mucho tiempo en este proyecto internacional. Federal nos gusta a algunos, confederal le gusta a otros y, por tanto, pues a medio camino entre una cosa y otra, siempre a medio camino, que es la Comisión Europea. La Comisión Europea, de aquí os destaco los informes anuales sobre la aplicación de la Carta de Derechos, dentro de la Estrategia 2020 para reforzar la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales. Estos informes son una visión general. Aquí os destaco el procedimiento de infracción, que os ponía un ejemplo ahí de Países Bajos, de Portugal. Una buena pregunta para alguna de vosotras o alguno de vosotros será si en algún momento se va a activar este procedimiento de infracción en el caso de Hungría. Y entonces hablaremos de cómo todo está interconectado, del sistema de unanimidades, de las sanciones a Rusia, de cómo empiezan a hacerse declaraciones de 26 en vez de 27. Bueno, será interesante que de esto hablemos. Ahora, existir el procedimiento de infracción, bueno, me podéis preguntar, o podemos hablar, no preguntar, podemos hablar sobre Hungría, podemos hablar sobre Eslovaquia, y quizás a partir de 2 semanas, desgraciadamente, tengamos que hablar de Rumanía. La negociación de los acuerdos internacionales, ahora más importante que nunca, en este mundo de neoimperialismos, nueva época, disputas territoriales. La ayuda humanitaria, que depende de la Comisión, en concreto, desde 1992, este es el dato que he conseguido recopilar para compartirlo aquí esta mañana con vosotros, es de más de 110 países. Hemos proporcionado ayuda humanitaria y hemos creado una red de expertos humanitarios en más de 40 países. Y este trabajo lo ha llevado a cabo la Comisión, entonces a cada cual lo que es de él. Y termino, aquí era la referencia donde tenéis los 110 países y la red de expertos en 40 países. Bueno, y termino con este gran servicio diplomático que es el SEAE, el EAS, Servicio Europeo de Acción Exterior, que es de 2011, que dirige las relaciones diplomáticas con otros países, que lleva adelante la política exterior y de seguridad de la Unión. Bueno, cuando te toca viajar en mi caso, de las políticas del Parlamento Europeo, es cuando ves el despliegue y ves en los países que en todos los países, en casi todos los países del mundo, hay una delegación de la Unión Europea que lo lleva este Servicio Europeo de Acción Exterior y que no solamente representa a la Unión y se encarga de recabar información, sino que además tienen muchísima implicación con las comunidades locales, tratan de ayudar a los proyectos de colaboración, de cooperación, de derechos humanos. Recuerdo en la última visita que pude hacerles con motivo de la cumbre de biodiversidad en Cali, en Colombia, y la verdad que fue muy interesante ver
que tener una red exterior en el mundo como la que tenemos los europeos, pues es también casi contracultural, porque estas redes en el mundo estamos acostumbrados a asociarlas a la CIA, a la DEA o al Mossad. Y nosotros pues tenemos un cuerpo de muy buena gente, de muy buenos diplomáticos, que se encargan de suministrar buena información a Bruselas y a las capitales sobre qué está pasando ahí desde un punto de vista europeo, y que se encargan después de, a través de esos informes de derechos humanos, de orientar y recomendar cómo se puede ayudar a esos países. Nada que ver ni con la DEA, ni con la CIA, ni con el Mossad. Que esto pues también nos hace, como digo, realmente contraculturales y una especie de reserva a proteger. Bueno, ahí tenéis 5 puntos, 5 ejemplos prácticos de lo que lleva a cabo el SEAE. Y bueno, pues en resumen, esto creo que en poco más de 40-45 minutos creo que llevo en esta intervención. Esto creo que es el análisis que podemos extraer sobre la presencia de los derechos humanos en la esencia y en la identidad de la Unión Europea. Termino reiterando mi agradecimiento a la Universidad Pública, a la cátedra, al departamento, a los profesores Sanz y Moreno, también a otras profesoras y profesores que nos acompañan hoy, profesor Molina. Y bueno, pues deseando esperando que os haya sido útil, poniendo a disposición esta presentación y otras informaciones que podáis requerir, y encantado ahora de que pasemos a la parte de los talleres y podamos hablar de vivienda, podamos hablar de medio ambiente, podamos hablar también de desinformación, hasta dónde llega el derecho a la información con el deber de informar debida y certeramente. Bueno, creo que son 3 de los debates que tenemos preparados. Y también, y creo que con eso empezaremos, sobre, por decirlo todo, hay que reconocer los problemas y los fallos y los errores, sobre algún doble rasero que perjudica a nuestra imagen y a nuestra credibilidad, sobre todo en ese denominado sur global. Y es que, así como hemos sido, como Unión Europea, creo que muy decentes sobre todo, y fuertes, comprometidos desde el principio con Ucrania, no lo estamos siendo con Gaza. Es así de claro, no lo estamos siendo, ni tampoco coherentes. Hay una especie de doble rasero y eso en el sur global se ha detectado. Lo han detectado, porque saben que apenas un gran ejemplo, una gran excepción, que es el gobierno de nuestro país, el gobierno de España, con el gobierno de Irlanda, y espero que dentro de poco con la República de Francia, que parece que se va a animar, estamos siendo coherentes. El mismo análisis y el mismo tratamiento para una invasión ilegal, injusta, de Putin en Ucrania, con lo que está haciendo, que es un exterminio de Netanyahu en Gaza. Pero esa coherencia no es algo mayoritario en el ámbito del Consejo, ni tampoco del Parlamento, y eso creo que es una incoherencia y un doble rasero que nos perjudica en nuestra, en general, buena imagen y en general en nuestra credibilidad ante el mundo como reserva de la democracia y de los derechos humanos. Pues muchísimas gracias, César, por tan rica, por tan exhaustiva exposición, plagada de detalles, plagada de matices, toda una lección sobre los derechos humanos y sobre el papel que juega la Unión Europea y su defensa en el mundo, pero también con sus claroscuros, con sus limitaciones y sus contradicciones, y algunas paradojas que también se generan en este marco. Y a partir de aquí, pues daros la palabra, y si queréis abrimos un breve debate en torno a la exposición y a lo que nos ha planteado César. A vuestra disposición. C'est votre temps. ¿Alguna petición de palabra, Carlos? Venga, para que no se diga, vamos a aquí tratar de animar un poco el debate. Yo quería, más que plantear una pregunta, pedir una reflexión. Y es, bueno, a propósito del curso un poco en perspectiva histórica que ha tenido la acción exterior de la Unión Europea y en relación con el llamado despertar geopolítico de la Unión Europea, en palabras de Josep Borrell, la
reorientación que se ha querido dar en los últimos años, a partir fundamentalmente de la invasión masiva de Ucrania por Rusia en febrero del 22, a la acción exterior de la Unión Europea. Esta idea que ha querido inspirar Borrell como alto representante y que ha tenido una continuidad en los últimos tiempos, pues a propósito del llamado Libro Blanco de la Comisión Europea para el rearme, la idea de que, simplificando mucho, durante mucho tiempo la Unión Europea habría pecado de ingenuidad en su mirada hacia el exterior y de una especie de buenismo, y que tiene que empezar a practicar la política de poder y a asumir la existencia de unas amenazas a las que no puede volver la espalda. Esta idea, que sería, como digo, una simplificación de estos postulados, ¿hasta qué punto es y tiene que ser compatible con mantener el empeño en la preservación de valores, en que la Unión Europea siga siendo lo que Ian Manners llamaba una potencia normativa, una potencia con capacidad de exportar esos valores? Quería pedir esa reflexión sobre cómo puede y tiene que ser compatible una cosa con la otra. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, porque sí, me permite ahondar un poco en un tema que quizás no está siendo lo suficientemente analizado o tratado precisamente por la nueva época, ¿no?, en la que tenemos. La Unión Europea, sí, decía el despertar geopolítico, decía Borrell. En otras palabras, otra gente dice, ¿no?, otros analistas dicen, tiene que ser o comportarse como adulto, ¿no?, en un mundo. Sí, yo lo creo. ¿Y qué me permite esto decir? Que no podemos abandonar nuestro principal fuerte, nuestra principal fortaleza, que es esa reserva de derechos humanos, de ideales y de democracia. Ahora, que tenemos que incorporar unas dosis de realpolitik o de pragmatismo es evidente. Por ejemplo, Pedro Sánchez se ha ido como presidente del gobierno español, punto, sin más, a la República Popular China. Y han salido en tromba. Claro, ¿qué van a decir ahora cuando Antonio Costa y Ursula von der Leyen hacen un viaje oficial a China? Entonces, esas dosis de pragmatismo deben ser compatibles con la potencia normativa de Monet, desde luego, porque lo que no podemos hacer es abandonar lo que mejor sabemos hacer y lo que define nuestra identidad y nuestra historia por algo que lo tenemos que ensayar, pero no está claro que todavía las grandes potencias de la Unión vayan a permitir que la Unión Europea ensaye a 100%. Me explico. Vamos a ver ahora por dónde van la nueva sociedad Merz-Macron o Macron-Merz. España tiene mucho que decir, somos potencia, desde luego. Pero cuando se trata de la acción exterior hay una disputa siempre muy presente entre el Consejo y la Comisión, con el Parlamento Europeo intentando equilibrar las posiciones. Entonces, en conclusión, porque me pedías una reflexión, mi reflexión es, ante los que dicen debemos hacernos adultos, mayores, incorporar dosis de pragmatismo, creo que sí, pero a la vez creo que tiene que haber un debate, sobre todo en el ámbito del Consejo, para que la política exterior se federalice cada vez más. Digamos que ese sería el punto de llegada de mi reflexión. Porque si iniciamos un camino hacia una presencia en una acción exterior más fuerte, por así decirlo, manteniendo siempre nuestras posiciones, como digo, nuestra identidad y nuestra historia, de todo lo que hemos hablado esta mañana, por no repetirlo. Pero después hay una tentación de regresar a posiciones o a estrategias nacionales
pues entonces yo creo que el viaje habrá sido peligroso. Entonces, la reflexión sobre la política concreta tiene que ir acompañada de una reflexión sobre el modelo y sobre, al final, el gran debate que pesa y es hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que el desarrollo federal de la Unión Europea es lo más lógico, lo más normal y que debe ser el futuro. Pero esto está... hemos hablado antes de 3 países en concreto, pero no solamente hablamos de países, hablamos de grupos políticos. El proyecto europeo está consolidado, pero tiene muchos detractores dentro de la Unión Europea. Y fíjate, he hablado de la nueva sociedad Merz-Macron, que pueden tener la tentativa, como ha sido a veces normal, de intentar marcar en particular la política exterior de la Unión Europea, pero imagínate que una de las determinaciones sea endurecer nuestra posición con Estados Unidos. Acabamos de aprobar, por cierto, la política de respuesta a los aranceles en el momento en el que se suspendan esos o se pasen esos 90 días, aunque hay ya unos aranceles del 10% puestos, que esos no se han quitado. Pero tenemos a la primera ministra de Italia que está defendiendo las tesis de Estados Unidos dentro del Consejo. Por eso, a donde quiero llegar es sí, pero si no tenemos perfectamente claro cómo se va a desarrollar esa política, podremos tener no solamente incoherencias o desequilibrios, sino una especie de desnivel, podríamos decir, de lo que hagamos por un lado se pueda deshacer por otro. Tenemos pendiente creo que una gran conversación sobre los tratados en ese aspecto. Creo que lo tenemos pendiente y creo que hay muchas ganas de desarrollarlo. Ahora, ¿es un momento como este el propicio para tener ese debate? Pues esa es otra cosa. Quizás no sea el momento para tener ese debate, de reabrirnos sobre cómo tomamos las decisiones, sobre cómo tenemos que llevar a cabo la política exterior. Como me has pedido una reflexión, tengo una reflexión, porque una respuesta evidentemente no tengo. Estupendo. ¿Algún otro comentario? Yo sí quería... Bueno, Carlos, tú primero. Ahí está. Gracias. El martes hablábamos de algunas líneas de fractura, de incoherencias, digamos, de la Unión Europea en cuestión de derechos humanos, y la cuestión del Pacto de Migración y Asilo estaba puesta sobre la mesa, puesto que ha sido muy criticada y se ha argumentado que realmente vulnera directamente los derechos humanos al endurecer las condiciones de asilo, al permitir, ¿no?, devoluciones a países que no ofrecen garantías. Querría saber una reflexión al respecto, puesto que afecta directamente a esa coherencia que tú mencionabas ante el sur global. No solo afecta a la política exterior, digamos, que todos pensamos, como puede ser Gaza, sino también es una cuestión enormemente relevante. Bueno, quería saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias. Mucho más breve que el anterior, que me daba cuenta según que nos quitamos tiempo de los talleres. He vivido, Carlos, la construcción de ese pacto, de esos reglamentos y directivas, hasta 5, que conforman el llamado Pacto de Migración y Asilo. Para los progresistas, desde el principio veíamos que no era todo lo que queríamos, no era todo lo que demandábamos, pero que desde luego aseguraba ciertas cuestiones, ciertas políticas, como los repartos de solidaridad, ¿no?, que se llamaban las cuotas de solidaridad, que eran impensables hace unos años. Entonces, es como siempre en Europa, menos de los que queremos, pero bastante más de lo que quería una buena parte. En el caso, hablo de lo que conocí del Parlamento, fue muy difícil. Esto tuvo un papel el español López Aguilar, que estuvo negociándolo, y por tanto, mi reflexión es, sin el paquete, la política de protección de los derechos humanos estaba más desguarnecida. Con el paquete de los 5 reglamentos directivas de migración y asilo, siendo insuficientes, es la primera piedra de una futura política de migración que, desde luego, tiene que ser más ambiciosa.
yo lo tengo claro. Y esa es la reflexión que te hago. Estuvo a punto de descarrilar. Lo recuerdo perfectamente porque fue esto hace como año y medio. Quedaba muy poco para que terminara la legislatura 19-24. Estuvo a punto de descarrilar toda la negociación. Es más, con la actual conformación del Parlamento, creo que las exigencias que hicimos socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda, ahora mismo sería muy difícil que el PP no cambiara, porque sabéis que el Partido Popular Europeo tiene, digamos, que tiene una especie de dial muy peligroso, y es que se va moviendo hacia las ondas europeístas la mayor parte de las ocasiones, pero cuando intuye una política que desde el punto de vista de su estrategia electoral le interesa, cambia el dial y se va a las ondas más conservadoras con la extrema derecha. Si estuvo a punto de descarrilar el pacto de migración fue por las posiciones cada vez más restrictivas, más inhumanas, podríamos decir, del Partido Popular Europeo, que se fue aliando con la extrema derecha. Esto coincidió con una doble regresión, también con las políticas del Pacto Verde Europeo. Fue a la vez, en el mismo momento en el que el PP europeo se desenganchó de las políticas de lucha contra el cambio climático, se desenganchó de ese pacto migratorio y hubo que volver a hacer un pacto, un acuerdo que ciertamente es de mínimos, pero que cuento toda esta historia para que se tenga conciencia de la fuerza de los poderes conservadores elegidos democráticamente en 14 de los 27, y cuando el PP suma con la extrema derecha, pues en el Parlamento Europeo. Eso es lo que hay por eso a veces ahora en este contexto, cuando Teresa Rivera, que es vicepresidenta primera de la Comisión, consigue sacar políticas importantes, últimamente, por ejemplo, las multas a las tecnológicas de Estados Unidos, digo, esto hay que tenerlo más en valor porque hay muchas fuerzas conservadoras. Entonces, ¿será esta legislatura, Carlos, donde demos un salto? Con el actual escenario lo veo complicado. Es posible, porque las legislaturas son muy largas, ya llevamos un año, quedan 4, pues bueno, pues es posible. Pero en todo caso, sí que nos aseguramos, con esos 5 reglamentos y directivas, tener por lo menos una política de mínimos, que entre otras cosas sirve para que, por ejemplo, aquí en España podamos estar hablando de un reparto obligatorio en nuestro caso, de migrantes menores en las comunidades autónomas. Pero fíjate, la que tenemos aquí montada en España, por la insolidaridad de buena parte de los gobiernos autonómicos, que no quieren acoger migrantes que fundamentalmente están ahora en Canarias, bueno, pues eso sí que se introdujo, por eso para ponerlo en valor. En todo caso, complejo que podamos avanzar esta legislatura, desde luego. Muchísimas gracias por tu reflexión. Yo quisiera también comentarte una cosilla. Hemos hablado del gran papel que tiene Europa en el ámbito de los derechos humanos como actor internacional. Ha salido el tema general y genérico de la geopolítica, ha salido el tema de la emigración, falta otro tema de agenda clave, que es la ampliación. Y cuando estamos hablando de esa ampliación, más allá de lo que hemos comentado de Turquía, se me ofrece siempre una pregunta. ¿Esa ampliación a los Balcanes tiene implicaciones? La comprendo desde una perspectiva geopolítica, entiendo perfectamente la necesidad de ponerte a negociar y hacerlo países candidatos, pero me asusta y me abruma precisamente una cuestión, que es el tema de la protección de las minorías en esos países, y no únicamente desde el punto de vista lingüístico, como puede ser, como hablábamos ayer, por ejemplo, el caso de Finlandia o Suecia, que tienen problemas con minorías lingüísticas. Me refiero a este tipo de cosas, y aquí es el problema donde estamos hablando del tema de la coherencia de la Unión Europea y de cómo jugamos esto con unas sensibilidades tan sutiles, y más aún cuando ayer hablábamos también del artículo 50, y ya sabes por dónde voy, el tema de la unanimidad, que las ha apuntado de recibo, y cómo vamos a modificar algo cuando tenemos que hacerlo por unanimidad y va a implicar algo fuera. No podemos hacer suspensiones, no podemos generar sanciones, no podemos... En fin,
esos bloqueos en los que nos encontramos y que son esas paradojas que definen un poco la Unión Europea, ¿no? No sé yo cómo ves tú este tema, sobre todo el tema de la ampliación y las implicaciones que tiene desde el Parlamento Europeo. Bueno, pues esta vez sí que breve de verdad. Lo veo como tú, Antonio, con preocupación. Sí, la veo como tú, Antonio, la veo con preocupación. Es verdad que la prioridad ahora es Moldavia y Ucrania. No significa esto que los Balcanes vayan a quedar en un segundo plano, pero bueno, la Comisión ahora está poniendo prioridad en Moldavia y en Ucrania. Y en relación con los Balcanes, efectivamente, hay una posición muy exigente. Antes te hablaba de requisitos leoninos, pero es verdad que las condiciones de adhesión, la condicionalidad de adhesión para pertenecer a la Unión Europea es muy exigente, muy alta, y en el caso de los Balcanes va a ser. Es decir, no puedo añadir más de lo que dices, porque es el análisis, es el análisis cierto, el análisis riguroso de lo que representa el que todos los Balcanes puedan, excepto Croacia, que ya está, puedan incorporarse a la Unión Europea. Y creo, no solamente por parte del Parlamento Europeo, sino del Consejo, de todos los países miembros, que así se hará. Cuando digo que así se hará, que se va a tener una observación muy minuciosa y muy, muy rigurosa. Dicho esto, la sensación, no solo de la Unión Europea, sino de ese órgano, de ese espacio de comunidad política europea, que se ha reunido al menos de una manera más amplia una vez en el último año y pico, creo que llegó a hacerlo también durante la presidencia española, por cierto. Bueno, esa reflexión compartida, Comunidad Política Europea, Unión Europea, de la integración total del continente en este contexto de nueva época, pues creo que es relevante. Ahora, no pesará o no supondrá un menoscabo para que todos los requisitos de los tratados se cumplan, se observen, en particular en unos países donde la experiencia de los años 90 nos demuestran que hay que ser muy vigilantes con las estrictas condiciones de protección y defensa, como bien dice, de las minorías. Eso no es un tema en el que yo trabaje de manera concreta o particular, pero sigo los debates generales y por eso puedo estar dando esta opinión. No solamente los debates generales en el Parlamento, sino también del Consejo de Asuntos Exteriores, y desde luego que esa es la percepción que hay. Hay un interés en completar la integración europea, pero manteniendo y cumpliendo en todo momento los tratados de adhesión. Y lo mismo se va a hacer con Moldavia y con Ucrania, lógicamente, digamos, pisando más el acelerador en estos dos casos por razones obvias, pero sin que sirvan, repito, de menoscabo al cumplimiento de los tratados. Pues muchísimas gracias. Si queréis hacemos un pequeño receso y luego continuamos. Al taller. ¿De acuerdo, Carlos? Sí.